Karl Marx. Filósofo y economista alemán. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818, en el 664 Brückergasse de Treveris, Trier, ciudad que entonces formaba parte del Reino de Prusia, hoy Alemania. Familia. Fue el tercero de los 9 hijos de Henrietta Pressburg y Heinrich Marx, un abogado judío liberal, que se convirtió al protestantismo junto con toda la familia para eludir las limitaciones de una legislación antisemita. Karl fue bautizado en una iglesia luterana en agosto de 1824. Su abuelo materno fue un rabino holandés, mientras que por línea paterna hubo rabinos en Treveris desde 1723. Karl se convirtió en ateo y materialista, rechazando tanto la religión cristiana como judía. Fue el propio Marx quien acuñó el aforismo «La religión es el opio del pueblo». Su progenitor fue el primero en recibir una educación laica, se convirtió en abogado y fue relativamente rico. Estudios. Recibió clases de su progenitor hasta 1830, cuando entró en el gimnasio jesuita de Trier, cuyo director, Hugo Wittenbach, era amigo de su padre. Fue excusado del servicio militar cuando cumplió 18 años y cursó estudios en las universidades de Bonn, Berlín y Jena. Marx era bajo y fornido, tenía mucho pelo y la piel morena, por lo que su familia y amigos lo llamaban Mor en alemán, Moro en español. Compromiso y matrimonio. En 1836 se comprometió con Jenny von Westphalen, una baronesa perteneciente a la clase dirigente prusiana hermana del ministro de Interior prusiano, a la que conocía desde la infancia. Su compromiso fue socialmente controvertido debido a las diferencias étnicas y de clase. Marx hizo amistad con el padre de la joven, un aristócrata liberal, y le dedicó su tesis doctoral. 7 años después de su compromiso, el 19 de junio de 1843, se casaron en una iglesia protestante en Kreuznach, tras la muerte de los padres de ella, que se oponían a la relación. Periodista. En el año 1842 se publicó un artículo suyo en la Rheinische Zeitung de Colonia, convirtiéndose tiempo después en jefe de redacción. Tuvo problemas con las autoridades por las críticas que realizó sobre las condiciones sociales y políticas, en sus artículos periodísticos y fue obligado a dejar su puesto en el rotativo en 1843. Marx y Engels. Se trasladó a París de donde fue expulsado y se estableció en Bruselas donde trabó una amistad que duraría toda la vida con Federico Engels. Intercambiaron pensamientos y opiniones, llegando a la conclusión de que ambos tenían la misma concepción sobre la naturaleza de los problemas revolucionarios. Trabajaron juntos en el análisis de los principios teóricos del comunismo y en la organización de un movimiento internacional de trabajadores dedicado a la difusión de aquellos. Escribieron La Sagrada Familia, 1845, y La ideología alemana, 1845-1846, contra Feuerbach y los hegelianos de izquierda por idealistas. Organizó y dirigió una red de grupos llamados Comités de Correspondencia Comunista, establecidos en varias ciudades europeas. 2 años después, Marx y Engels recibieron el encargo de elaborar una declaración de principios que sirviera para unificar todas estas asociaciones e integrarlas en la Liga de los Justos, Liga Comunista, así nació el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista. Las proposiciones centrales del manifiesto, aportadas por Marx, constituyen la concepción del materialismo histórico, concepción formulada más adelante en la Crítica de la Economía Política, 1859. En estas tesis, se presenta el sistema económico dominante en cada época histórica, por el cual se satisfacen las necesidades vitales de los individuos. Esta determina la estructura social y la superestructura política e intelectual de cada periodo. Así, la historia de la sociedad es la historia de las luchas entre los explotadores y los explotados. Tras la publicación del manifiesto, estallaron procesos revolucionarios, las revoluciones de 1848, en Francia, Alemania y el Imperio Austriaco y fue expulsado de Bélgica. Regresó a París y después a Renania. Fundó y editó en Colonia una publicación comunista, la Neue Rheinische Zeitung, Nueva Gaceta Renana, y colaboró en actividades organizadoras de agrupaciones obreras. En 1849 fue arrestado y juzgado bajo la acusación de incitar a la rebelión armada. Fue absuelto, pero le expulsaron de Alemania y se cerró la revista. Algún tiempo después las autoridades francesas también le obligaron a abandonar el país y se trasladó a Londres, donde permaneció el resto de sus días. El Capital.
Elaboró varias obras que fueron constituyendo la base doctrinal de la teoría comunista, entre ellas se encuentra su ensayo más importante, El Capital, volumen 1, 1867, volúmenes 2 y 3, editados por Engels y publicados a título póstumo en 1885 y 1894, respectivamente, un análisis histórico y detallado de la economía del sistema capitalista, en el que desarrolló la siguiente teoría: la clase trabajadora es explotada por la clase capitalista al apropiarse ésta del valor excedente, plusvalía, producido por aquella. Otras obras. Su segunda obra, La Guerra Civil en Francia, 1871, analizaba la experiencia del gobierno revolucionario francés, la Comuna de París, establecida en esta ciudad durante la Guerra Franco-Prusiana. Interpretó su creación y existencia como una confirmación histórica de la necesidad de que los trabajadores tomen el poder mediante una insurrección armada y destruyan al Estado capitalista. Desarrolló la teoría en crítica del programa de Gotha, 1875, en los siguientes términos: entre los sistemas capitalista y comunista se encuentra el periodo de transformación revolucionaria de uno en otro. Esta fase corresponde a un periodo de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Además, escribió crónicas sobre acontecimientos sociales y políticos para periódicos de Europa y Estados Unidos, entre ellos varios artículos sobre las revoluciones liberales en España y en la América hispana. Trabajó como corresponsal del New York Tribune desde 1852 hasta 1861 y escribió varios artículos para la New American Cyclopedia. 1 Internacional. En 1852 se disolvió la Liga Comunista y contactó con cientos de revolucionarios a fin de crear otra organización de la misma ideología. Sus esfuerzos y los de sus colaboradores culminaron en 1864 con la fundación en Londres de la UNO Internacional. Pronunció el discurso inaugural, escribió sus estatutos y posteriormente dirigió la labor de su Consejo General, órgano directivo, superando las críticas del grupo seguidor de Mikhail Bakunin, de carácter anarquista. Cuando se eliminó la Comuna Parisina, en la que habían participado miembros de la UNO Internacional, la influencia de esta organización disminuyó y recomendó trasladar su sede a Estados Unidos. Hijos. Marx y Jenny von Westphalen tuvieron 7 hijos, pero debido a las malas condiciones en las que vivieron en Londres, solo 3 de ellos sobrevivieron hasta la edad adulta. Eleonora Marx formó parte del movimiento feminista. Laura Marx se casó con el dirigente socialista francés Paul Lafargue, y se suicidó con él en 1911. También se dice que Marx engendró otro hijo, Freddy, fuera del matrimonio con su ama de llaves, Helene Demuth. Últimos años. Durante las 2 últimas décadas de su vida luchó contra las dolencias físicas que le impedían trabajar en sus obras políticas y literarias. Sufrió de trastorno hepático, brotes de antrax, forúnculos en el cuello, el pecho, la espalda y nalgas, a menudo no podía sentarse, dolores de muelas, inflamaciones oculares, abscesos pulmonares, hemorroides, pleuresía, dolores de cabeza persistentes y tos, que le hacían imposible dormir sin drogas. Muerte. Tras la muerte de su esposa a causa de cáncer el 2 de diciembre de 1881, Marx desarrolló un catarro que le provocó mala salud durante sus últimos 15 meses, derivó en bronquitis y después sufrió una pleuresía que finalmente acabaría con su vida el 14 de marzo de 1883 en Londres, cuando contaba 64 años. Murió como apátrida y su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Highgate, Londres, el 17 de marzo de 1883. ¿Sabías que? Pobreza. Usó un nombre falso para esconderse de los acreedores. En cierta ocasión su esposa Jenny tuvo que empeñar sus pantalones para comprar comida.